anteriores estuvimos trabajando ya con los tickets, las solicitudes, también vimos algo de entidades y por ahí vimos algo de activos, ¿no? Ahora vamos a ver un poco lo relacionado con los usuarios. Entonces, como les decía, GLPI es como una especie de telaraña en donde se relacionan las solicitudes de servicio contra los activos de los usuarios, contra los usuarios mismos. Entonces vamos a entender un poco cómo funciona la sección de usuarios del GLPI. Entonces si nos vamos a la sección de administración, vamos a encontrar la ficha de usuarios. En esta ficha, bueno, tenemos obviamente la lista de los diferentes usuarios de la aplicación, pero también tenemos la posibilidad de extraer los usuarios de una fuente externa. Bueno, ¿a qué se refiere una fuente externa? Cuando trabajamos con un directorio activo o queremos hacer una carga masiva de usuarios, podemos utilizar esta funcionalidad. Lo que hace este módulo es conectarse al directorio activo previamente configurado y traerse toda la base de usuarios existentes o importar desde alguna otra fuente. Para esto pues, necesito estar autenticado obviamente en esa fuente externa. Por otro lado, bueno, podemos añadir nuevos usuarios. Cuando agregamos un nuevo usuario, nos vamos a encontrar con una ficha similar a la que ya hemos trabajado, en donde tengo la información general del usuario, el apellido, nombre del usuario, contraseña, la confirmación, el correo electrónico, la fecha, desde cuándo es válido y hasta cuándo es válido. Esto es muy importante cuando tratamos con temas de vigencias. Cuál es la categoría por defecto del usuario o qué hace el usuario dentro de la plataforma, el título con el que nos queremos referir a él, si es un usuario recursivo o no. La recursividad es un concepto importante que tiene mucho que ver con las entidades. Cuando tenemos un usuario recursivo, lo que significa es que este usuario tiene acceso a su entidad y a las entidades que van hacia abajo. Si yo marco que el usuario no es recursivo, solo tendrá acceso específicamente a la entidad a la que fue asignado. Y por otro lado tengo toda la parte de perfiles. ¿Qué puede hacer mi usuario? Por lo general, en la plataforma tengo usuarios de observadores, de solo lectura, de autoadministración, superadministración, superadministradores, etc. De lo obvio, vamos a modificar un usuario ya creado. Entonces, por ejemplo, si tomamos vamos a ver, Angélica Carrillo. Entonces ella tiene diferentes características en su ficha. Si se fijan, tenemos también aquí todas las relaciones que esta persona podría tener. Hablando de nuevo de la telaraña de la que hemos platicado anteriormente. También podemos ver qué perfil tiene por defecto, qué perfiles tiene asignados, qué tipo de grupo predeterminado tiene, quién es su responsable y la entidad predeterminada. Adicional también tenemos el tema del token personal. Este token personal se utiliza cuando la aplicación va a ser consumida con servicios. Entonces yo puedo tener un web service que se conecte a esta plataforma identificándose con este token personal para, para tener conexiones y dar de alta servicios o dar de baja servicios, etc. Utilizar ciertos atributos de las APIs de GLPI. También tenemos los grupos a los que la persona pertenece. Si se fijan, bueno, primero vamos a las autorizaciones, ¿no? Entonces tenemos las diferentes entidades de las que ya hemos hablado anteriormente, los perfiles asociados, es decir, yo voy a dar de alta a Angélica en una entidad en específico que se llama prueba con cierto perfil. Entonces puedo delimitar, lo importante es que puedo delimitar dentro de la entidad qué comportamiento puede tener el usuario. No todos los usuarios tienen el mismo perfil dentro de cada entidad. Y luego defino si el acceso que le estoy dando es recursivo o no. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que el usuario puede tener acceso hacia las subentidades o no.
Eso también ya lo habíamos platicado. Por ejemplo, vamos a regresar ahora a mi usuario. Si yo entro a mi usuario, lo que puedo ver es que tengo todas estas autorizaciones con diferentes niveles en diferentes perfiles. Cada uno de estos perfiles me da atributos distintos. Ahora, algo bien importante que a veces se nos olvida es cuando yo me conecto, voy a entrar con un perfil por defecto, que es este que aparece aquí. Pero si me quisiera cambiar de perfil, necesito presionar acá arriba y voy a ver la lista de perfiles que mi usuario tiene disponibles. Porque dependiendo del perfil puedo hacer cosas diferentes, dar seguimiento, cambiar de entidades, etc. Entonces, regresando a las autorizaciones. Ahora, yo tengo dentro de las autorizaciones, como les decía, todas las entidades y qué perfil tengo de cada entidad. ¿Qué más tengo? Los grupos a los que mi usuario pertenece. ¿Qué características tiene este usuario dentro de estos grupos? Algunas preferencias básicas como colores, interfaz, cómo quiero que se vean las fechas. Son atributos muy ligados a cómo el usuario quiere trabajar. Son los mismos atributos a los que tengo acceso en la sección de preferencias, generalmente en la parte de personalización. Entonces, digamos que son atributos personales del usuario. ¿Qué elementos tengo usado? ¿Qué elementos he tocado? ¿Qué elementos me toca administrar? ¿Qué elementos tengo como míos? En este caso tengo todas estas computadoras, en algún punto las he tocado, porque yo las subí. Y por otro lado, tengo asignados estos equipos. ¿Qué incidentes he creado? Toda la lista de incidentes que mi usuario ha creado y de aquí le puedo dar seguimiento. ¿Qué problemas ha creado mi usuario dentro de la plataforma? ¿Qué cambios? Y puedo también obviamente tener qué documentos tengo asociados, qué certificados y todo el histórico de lo que le ha pasado a mi usuario. Si se fijan, la mayoría de los elementos son muy similares. Sin embargo, van, digamos que detallándome el comportamiento del usuario. De la misma manera en que yo puedo entrar en un incidente que fue creado por mí, de la misma forma, desde el incidente creado, yo ya puedo saber que este incidente es mío o que yo lo generé. Entonces, es bien importante parametrizar de forma adecuada a los usuarios. Ahora, ¿qué más es importante conocer? Bueno, estas autorizaciones, todo el tema de los perfiles. Si yo me voy a un perfil, tengo obviamente los básicos, pero luego me permite habilitar qué puedo hacer en la plataforma en cuanto a la atención de incidentes. ¿Qué puedo hacer en la plataforma en cuanto al ciclo de vida de los incidentes y requerimientos? ¿Qué herramientas tengo disponibles? ¿Qué configuraciones tengo disponibles? ¿Qué usuarios están asociados a ese perfil en específico? El histórico del perfil. ¿Qué cuentas están asociadas? Cuentas contables, a eso se refiere. Las MDB, qué elementos de las MDB y el inventario. Entonces, una vez que yo defino el perfil, puedo ir parametrizando el perfil en específico para que se comporte de cierta manera. ¿Sí? Más a detalle, en otra edición, vamos a ver a detalle, valga la redundancia, cómo debe de configurarse un perfil. Entonces, ¿qué más? Si volvemos a los usuarios, también puedo ver que tienen grupos de trabajo. En los grupos de trabajo defino qué elementos tengo asociados al grupo, qué puedo hacer, qué usuarios están definidos en ese grupo, qué incidente se ha creado por el grupo, etc. Los grupos me sirven para definir funciones dentro de la organización. Tengo un usuario que tiene ciertos privilegios de autenticación, pero que pertenece a un grupo en específico. Por ejemplo, es agente de primer nivel, es especialista de segundo nivel, es especialista de tercer nivel, es una persona de soporte en sitio, y de acuerdo a ese grupo puedo ir definiendo parametrizaciones y perfiles. ¿Qué más es importante mencionarles de los usuarios? Bueno, como ya vieron, puedo subir mi foto. Es algo bastante divertido y curioso, porque luego cuando le doy seguimiento a una solicitud,
pues puedo ver qué especialista o qué agente estuvo involucrada, ¿no? Sin necesidad de leer el nombre. Y pues básicamente creo que esto es lo más relevante por el momento. En los siguientes videos vamos a empezar a ver cómo definir los perfiles, las características de los perfiles, los grupos y los diferentes elementos que necesito para setear bien un usuario y entonces asegurarme de que el usuario solo pueda ver las cosas en el nivel que debe de verlas con la profundidad que necesita, que es una de las características del GLPI, que nos permite segmentar a los usuarios con cierta capacidad dentro de la herramienta, pero al mismo tiempo cierta profundidad de la información que está personal. Pues bueno, es todo por hoy. Muchas gracias.